Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar conectado nuevamente con todos ustedes. Gracias al Señor vamos llegando y avanzando en la carta a los Filipenses, en este estudio que se ha prolongado algunos meses. El Señor nos ha ayudado a llegar acá ya al capítulo 3. Nos corresponde leer de la palabra del Señor en esta tarde, en el capítulo 3, a partir del verso 18. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor desde el verso 18 hasta el final del capítulo 3. Dice el el verso 18, sí, capítulo 3, verso 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí nomás, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, nos ayude a poder expresar algunos pensamientos respecto de ella. Ha sido realmente un privilegio poder y una tremenda responsabilidad para todos avanzar en este gran capítulo, el capítulo 3, que nos ha llevado a pensar, nuevamente lo decimos, a lo que es la esencia de la vida cristiana. Ese verso 10 y 11 ha sido el tema en el cual ha girado todo este gran capítulo. El apóstol ha planteado, como recordamos, la necesidad de conocerle al Señor, la necesidad de experimentar el poder de su resurrección, lo cual lo hemos entendido como, y lo aplicamos como el poder de la nueva vida en nosotros. Y por ende, como consecuencia de este afán, de este propósito, participar también de sus padecimientos. Pensando en aquel texto que dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Son los padecimientos por Cristo, a causa de Cristo, y los padecimientos del Señor por su cuerpo, que es la iglesia, su cuerpo que es la iglesia, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, conformados a su muerte, esa plena identificación que todos nosotros los creyentes debemos tener con el hecho de ser vistos por el Señor como muertos, sepultados y resucitados con Él. Sobre esa base entonces es que Pablo nos ha planteado, nos ha presentado, hermanos, esta gran meta. Ha demostrado su insatisfacción permanente. Ninguno de nosotros debería estar conforme jamás
con lo que hemos avanzado, si algo hemos avanzado en nuestra madurez espiritual. Pablo insiste, se extiende hasta la meta, como los atletas que ejercen todas las fuerzas de parte de, en este caso del cristiano, de parte de Dios para el logro de esa meta. Prosigo a la meta, ha dicho el verso 14. A esta declaración tan hermosa cuando ha dicho al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nos exhorta en el capítulo 16, recordando un poco lo que vimos el lunes pasado, nos exhorta entonces a todos, nos anima a aquellos que han madurado en su vida espiritual, hombres o mujeres, que sigamos una misma regla, una misma norma, no nos salgamos de ese parámetro, que nada nos aparte de ese parámetro. Esto nos encausa en esa meta. Sintamos, dice también, una misma cosa. Y la expresión una misma cosa, nuevamente, lo volvemos a repetir, tiene que ver con la mentalidad del creyente. Esta debe ser nuestra mentalidad. Palabra preciosa que el apóstol ha venido citando, lo ha usado, decía nuestro hermano Johnny ahí, respecto al sentir de Cristo. Lo dice el capítulo 2 también respecto a la comunión entre los hermanos. Lo expresa también en otros pasajes respecto a la comunión en el Evangelio. Y aquí se refiere entonces a esta misma mentalidad. Los creyentes debemos ser unidos en cuanto a esta meta que el apóstol presenta frente a nosotros. De tal manera que desde el verso 18 al verso 21, el apóstol pone frente a nosotros un verdadero contraste, un cara y sello. En el 18 y 19 tenemos a aquellos que tristemente, lamentablemente, tienen una mente terrenal, una mentalidad terrenal, muy lejos de la gran meta que el apóstol ha puesto frente a nosotros. Más en el verso 20 y verso 21, aunque no usa la palabra mentalidad, entendemos, ¿no es cierto?, que el creyente que tiene como afán principal conocer al Señor, experimentar eso que el apóstol Pablo llama el supremo llamamiento de Dios, tendrá, por supuesto, la vista, la mente, el corazón, todas sus fuerzas puestas en los cielos, la vista en los cielos. Recordando aquellas palabras del apóstol en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por tanto, el apóstol presenta aquí dos caminos, dos mentalidades, con dos consecuencias. Una de ellas tendrá consecuencia eterna, hacia la perdición, lamentablemente, y la otra hacia la bendición eterna que nos espera cuando el Señor venga por nosotros. Es una de las pocas ocasiones, quizás la más explícita, aquí en el verso 20 al 21, en que el apóstol anticipa la venida de nuestro amado Salvador. Ahí está una de las grandes razones de nuestro amar al Señor, de conocerle, de vivir el poder de su resurrección. Si es necesario sufrir por Él, vamos a ver razones por las cuales debemos realmente animarnos en esta espera, en esta expectativa que el apóstol va a mencionar ahí en el verso 20 al 21. Así que, hermanos, desde el verso 18 al 19, y yo no sé si hay personas que estén conectadas que no son salvas, pero quisiéramos pedirle que tome mucha atención en lo que Pablo describe aquí en estos dos versos, la terrible condición, el terrible destino, las terribles consecuencias que tendrán que experimentar aquellos que lamentablemente están lejos de la verdad, que no conocen al Señor, sino que al contrario, el apóstol aquí aún agrega que son no solamente ignorantes de la verdad, sino que conocedores de la verdad, sino que además se oponen a la verdad que el Señor nos presenta en la persona de su Hijo amado. Esos versos 18 y 19 entonces presentan para nosotros un ejemplo que en ningún caso los creyentes deben seguir. Es una mentalidad totalmente extraña a la que el apóstol Pablo nos está enseñando. Dice el verso 18 entonces, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. De tal manera entonces que el apóstol
nos ha dicho que le imitemos a Él, imitemos a los demás apóstoles, a todos aquellos hombres de Dios, mujeres de Dios, que aman al Señor, son dignos de ser imitados. Debemos ir tras los pasos de aquellos. Pero en ningún caso nos advierte el apóstol. Nos advierte severamente ante las consecuencias de lo que significaría ir en pos de aquellos que tienen una mentalidad terrenal, dice, cuyo comportamiento, cuya conducta, dice, los que andan, los que se conducen, se puede describir así la palabra, los que se conducen, dice, según sus propios deseos, dice. Andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol entonces hace énfasis en la necesidad de nuestra conducta, el andar en el Señor. La carta a los Efesios nos recuerda la manera en que debemos andar. Aquí presenta la manera en que estos hombres, seguramente los judaizantes, su andar, su conducta es totalmente contraria a las verdades del Evangelio. El Señor advirtió: por sus frutos les conoceréis, hablando de los falsos maestros. Su forma de actuar les caracteriza lamentablemente y finalmente como enemigos de la cruz de Cristo. Son hombres cuya conducta, a pesar de pretender piedad, su conducta realmente han denigrado la verdad del Evangelio. Han sido una vida inconsecuente a aquellos que aún no son salvos. Es un mal testimonio, si podemos decirlo así, frente al mundo. Hay que fijarse bien en no seguir aquellos malos ejemplos. Nos presenta allí el apóstol. Varias veces él se los advirtió, de los cuales os dije, no solamente cuando empezó la obra allí en Filipos, sino que en las permanentes oportunidades que el apóstol tuvo de enseñar a los filipenses, él les advirtió de aquellos terribles y malos ejemplos. Cuando dice, y aún ahora lo digo llorando. Pareciera que el apóstol, cuando está escribiendo esta carta, seguramente en un pergamino, nos pareciera ver las lágrimas del apóstol mojando el pergamino, la carta en la cual él mismo está escribiendo. Lo digo llorando. Este es un clamor. Es un clamor. Yo le llamaría, hermanos, el quebrantamiento. Pablo aquí se quiebra, seguramente motivado por el profundo sentimiento, la profunda tristeza de lo que significa el saber que haya seres humanos que sean capaces de constituirse en enemigos de la obra de Dios. Pablo está llorando por causa de esos enemigos, como el Señor una vez también. Camino al Calvario, él también clamó. Y no solamente clamó, sino que él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor también lloró sobre la asesina Jerusalén, que habría de entregarle al poder romano. Lloró sobre Jerusalén por las consecuencias horribles del juicio que vendría sobre aquella ciudad, que le rechazaría y le echaría fuera de sus contornos. Pablo no está llorando por estar en la cárcel. Él es un hombre que tiene el sentir de Cristo, que él vive para Cristo, por lo tanto las circunstancias no son las que le entristecen. Tampoco las malas intenciones de algunos verdaderos creyentes, ahí en el capítulo 1, como vimos, que predican el Evangelio con otras motivaciones para traer tristeza a Pablo, tampoco le hacen llorar aquella situación. Él llora por el hecho de que haya enemigos de la cruz de Cristo. ¿No nos recuerda también eso, hermanos, el hecho de que también el mismo apóstol Pablo, quizás como un rayo que viene a la mente y que quebranta su corazón, nos trae el recuerdo de que el apóstol Pablo también fue y se constituyó en un enemigo de la cruz de Cristo? Aunque nunca él se había convertido hasta el camino a Damasco, se había determinado en destruir, en dañar, en aplastar toda evidencia del testimonio del Señor. Perseguir el camino, dice en su testimonio el apóstol. Ahí cuando escribe a Timoteo nos dice la palabra:
Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Qué tremenda descripción de su pasado. Es posible que haya venido el recuerdo a su mente de lo que él mismo también era. Por eso Pablo llora. Por eso Pablo clama delante del Señor. Lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero miren lo que la gracia de Dios hizo con el apóstol. Pero por esto, dice, por la gracia de Dios, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Recordábamos ayer con algunos hermanos del sur que en la historia bíblica, hermanos, la historia bíblica registra que todos aquellos que se oponen, se han opuesto a la obra de Dios, han perecido. Ahí está el ejemplo de Faraón. Ahí está el ejemplo de Naamán. Ahí está el ejemplo de Saúl, etcétera. Hay hombres que se han opuesto a la obra de Dios y Dios los ha aplastado completamente. Completamente. La historia del cristianismo también es así. Llegará un día un anticristo, una bestia que será aplastado. Que nadie ose levantarse en contra de los propósitos de Dios. Ser enemigo de la cruz de Cristo es el lado más equivocado en que un ser humano, una criatura pudiese estar. De tratar de oponerse a lo que constituye la base del mensaje glorioso del Evangelio. ¿Qué debiera esperar un hombre así, sino de parte de Dios toda su severidad, todo el poder del juicio de parte de Dios? Pues en ese afán del apóstol de ir tras la iglesia, camino a Damasco, allí relata, como hemos leído a Timoteo, cómo la misericordia y la gracia de Dios, en vez de haberle destruido, dice la palabra que le salva. La gracia de Dios fue sin igual. En vez de recibir la salvación, él merecía al contrario la condenación. Por eso son las lágrimas del apóstol, porque trae el recuerdo de lo que él mismo hizo en contra de la obra de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo, del mensaje, de la base, del fundamento de la salvación de todo ser humano. Estos judaizantes, a los cuales quizás el apóstol está refiriéndose, son enemigos de la cruz de Cristo porque rechazan totalmente toda posibilidad de que haya completa salvación en la obra que el Señor realizó a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, usted que no es salvo, que está conectado en esta tarde, queremos decirle que la única base por la cual usted puede ser salvo, tener el perdón eterno a sus pecados, tener la vida eterna, es la cruz de Jesucristo. El mensaje del Evangelio proclama la muerte del Salvador en una cruz. El mensaje del Evangelio proclama el hecho de que el pecador está condenado por sus pecados delante de Dios. La cruz nos habla de la impotencia del pecador. La cruz nos habla de la incapacidad del hombre pecador. La cruz de Cristo nos habla del merecido castigo y juicio de parte de Dios sobre el pecador. Cristo ocupó nuestro lugar de impotencia, de indigencia, de pobreza, de condenación, de incapacidad. Ocupó el lugar de cada uno de nosotros como pecadores. De tal manera que la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo a los Corintios, para algunos será locura, para algunos insensatez. La palabra de la cruz es la base de la salvación de todo ser humano. Allí se desplegó el amor de Dios. Pero allí también se manifestó, se reveló desde el cielo la justicia de Dios, castigando nuestros inmundos pecados sobre la persona santa y justa del Señor. Por eso el apóstol también dice que el justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Podría alguien ser enemigo de la cruz de Cristo y no perderse eternamente? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien rechace completamente el mensaje de salvación? Ni aun los ateos, podríamos decirlo, con todos sus ataques hechos en su incredulidad contra la fe cristiana, han hecho tanto daño,
como aquellos, dice el apóstol aquí, como aquellos que tomando las cosas de Dios, diciéndose a lo mejor cristianos o profesando ser cristianos, algunos sectarios, algunos denominacionalistas, hay tanto mundo llamado cristiano, pero que con sus obras, con sus hechos, con su inconsecuencia han traído una mancha al nombre de Cristo y de la fe cristiana. De tal manera que el mundo se ha endurecido cada día más. Dios no permite la inconsecuencia del corazón de aquellos que profesan alguna relación con Jesucristo. Quiera Dios que nosotros, que confiamos, que tenemos la seguridad de la salvación, realmente vivamos en una vida consecuente, digna de un testimonio que glorifique al Señor. Y la luz de nuestra vida, de nuestro testimonio, pueda atraer a otros, no alejarlos del bendito mensaje del Evangelio. Lo que era hace 2000 años atrás, todavía lamentablemente se sigue repitiendo. Pablo lloraría en el día de hoy de una cristiandad sin Cristo, de un sistema religioso que ha tomado las cosas del Señor para solamente traer afrenta y mancha a su glorioso nombre. El Señor nos ayude a ser dignos testigos, dignos cristianos que llevan su nombre, que le aman, que van tras Él, que anhelan conocerle plenamente y manifestarle plenamente en todo lo que es su carácter, en todo lo que es lo moral y espiritual, las perfecciones del Señor, la vida de Cristo a través realmente de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que llorar también, no por los enemigos de la cruz de Cristo, sino por todos aquellos que sabemos que un día dijeron ser de Cristo y ya no están, ya han dejado tienen la mente, la mentalidad en otras cosas y no en honrar al Señor. No dudamos de la salvación de muchos, que lamentablemente por el pecado, por el diablo, por Satanás, por nuestra propia debilidad, nuestra propia carne, han dejado de ir en pos de esa senda, de esa regla, que es conocer al Señor, ese supremo llamamiento. Y han traído deshonra al nombre de Cristo. Y han traído también tristeza a la causa del Señor. Es motivo para orar y llorar por ellos, llorar por ellos. Una de las cosas por las cuales los hermanos se juntan para orar a las 7 de la mañana, aquellos que lo han sentido así, uno de los ítems de oración ha sido orar por todos nuestros amados hermanos que están atrapados completamente en las cosas de esta vida. Ya no están actuando según la mentalidad. Algunos viviendo como si fuesen inconversos. Algunos de los cuales quizás podríamos tener serias dudas de su salvación. Pero el Señor conoce los corazones, la realidad de la conversión de cada uno de aquellos que ya no están con nosotros. Pablo dice, lo digo llorando, clamando al Señor, con un verdadero corazón quebrantado, que son realmente enemigos de la cruz de Cristo. El verso 19 dice, y esta es una severa advertencia, amigo, amiga, usted que nos salvo, queremos decirlo con todo el corazón, aunque tengamos que postergar unos minutos este estudio para los creyentes. Ahí el verso 19 presenta ante nosotros un destino, una eternidad tremenda, terrible, dice, el fin de los cuales será perdición. Perdición. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Está la posibilidad de que tú, amigo, amiga, te pierdas si postergas el hecho de confiar en Cristo como Salvador personal, de poner la fe con verdadero arrepentimiento en Cristo, el único Salvador que Dios ofrece para el pecador. Habla aquí el apóstol de que el fin de ellos será perdición. Esto habla de claramente a lo que la Biblia nos llama la eterna condenación, el lago de fuego, la muerte segunda mencionada allí al final de la Biblia en Apocalipsis 20, la muerte segunda. Llegará el día en que todos los seres humanos en Cristo tendrán que comparecer delante del gran trono blanco. Tú puedes corroborarlo allí, Apocalipsis 20:11.
el gran trono blanco, la instancia final del juicio de Dios para todos aquellos que en esta vida rechazaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Allí serán abiertos los libros y para el terror de todos aquellos allí, de pie ante Dios, no verán sus nombres inscritos en el libro de la vida. Quienes rechazaron las oportunidades que Dios les dio mientras estuvieron en esta vida, pero que vivieron con una mentalidad terrenal, rechazando el amor de Dios, no encontrarán sus nombres escritos en el libro de la vida. Y serán lanzados, dice, al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esto lo decimos con mucho temor. Nos estremece el corazón el hecho de que haya seres humanos, aún cercanos a nosotros mismos, que tengan que experimentar tan terrible destino. Pero esa es la consecuencia del pecado, de rechazar la cruz de Cristo, rechazar al Salvador, subestimar, despreciar o dilatar el hecho de convertirse a Jesucristo para la salvación eterna de tu alma. Dice aquí la palabra cuyo Dios es el vientre. Estos hombres se perderán. Y Pablo llora. Muy enemigos serán de la cruz de Cristo. Pero nadie quiere la perdición del ser humano. Nadie quiere, el apóstol Pablo no quiere. Se estremece el corazón frente al hecho de que tan solo un ser humano pudiese perderse eternamente, lejos de Dios. Pero lamentablemente dice aquí la palabra que ellos tienen un Dios que no es el Señor. No es el Dios de la Biblia, no es Jesucristo, el Señor. Su Dios es el vientre, su estómago, las entrañas, donde los antiguos concebían el corazón, la mente, la conciencia, todo lo que podía nacer y surgir del corazón humano, le llamaban las entrañas, el vientre. Viven para sus propios deseos, para sus propias concupiscencias, para su gloria, para sus placeres, para sus pecados. Todo lo que es vivir para sí mismo. Pablo lo describe de una manera tan gráfica cuando dice, cuyo Dios, el Dios de ellos, es el vientre. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es el eslogan de aquellos que están sin esperanza. Y como ellos no buscan la gloria de Dios, la gloria de ellos es su vergüenza. Hoy en día estamos en el orgullo del pecado. El orgullo del pecado. El hombre se ufana en el pecado. Pero aquí dice la palabra que su gloria, su motivo de ufanarse, de gloriarse, es su vergüenza. La vergüenza de su pecado. La vergüenza de su maldad. Y dice el apóstol en el verso 19 entonces, que solo piensan en lo terrenal. Y queda entonces grabada en nuestra mente, solo piensan en lo terrenal. Y qué hermoso el contraste, hermanos, del verso 20. Más, pero, y aquí el apóstol va a hablar de los creyentes, de aquellos que tienen la mente puesta en Cristo, no en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol entonces aquí nos trae al recuerdo de nuestra ciudadanía, nuestro carácter de ciudadanos del cielo, como creyentes, ciudadanos del cielo. De hecho, en el capítulo 4 dice, hablando de los creyentes allí, cuando menciona a algunos hermanos, dice que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también Clemente, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sí, tenemos una ciudadanía. No pagamos por ella. Como aquel soldado romano ahí en las escalinatas, ¿no es cierto?, antes que Pablo fuese prácticamente muerto con la turba judía, ahí en el templo de Jerusalén, en las afueras del templo, él le pregunta qué ciudadanía tiene, y Pablo le dice, yo soy romano de nacimiento. Y aquel soldado le dice, yo pagué un alto precio por aquello.
Tenemos un pasaporte celestial. Fue pagado con sangre, que nos ha abierto las puertas al cielo. Por lo tanto, somos ciudadanos del cielo. Podemos decir, hermanos, que la iglesia, al igual que Filipos, era una colonia de Roma en Macedonia. La iglesia es una colonia del cielo en la tierra. La iglesia es una colonia del cielo en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, cuando el apóstol habla de ciudadanía, nos trae a la mente que somos parte de una nación, somos parte de un pueblo, tenemos una conducta, una responsabilidad como ciudadanos de aquella nuestra ciudad celestial, si usted lo quiere así, que es la Jerusalén celestial, de la cual el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 nos describe en términos tan hermosos. Un monte, el monte de Sión, ¿no es cierto? Jerusalén la celestial, la morada de todos los redimidos, de todos los primogénitos inscritos en los cielos. Los que ahora están en la presencia de Dios han partido para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y todos los que ahora estamos vivos constituimos la Jerusalén celestial. Tenemos una polis, tenemos una ciudad. Somos ciudadanos de ese reino celestial. El Señor, dice el apóstol en Colosenses, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos objeto de un llamamiento celestial, dice Hebreos capítulo 3. Por lo tanto, como ciudadanos, extranjeros, somos extranjeros y somos peregrinos. Así nos describe también el apóstol Pedro en sus cartas, extranjeros y peregrinos. Un pueblo es un pueblo que no necesariamente tiene tierra. Un pueblo no tiene tierra, no tiene una tierra donde asentarse. En cierto modo, como el pueblo de Israel estuvo errante o disperso 2000 años, así Dios también ve a la iglesia, no con una tierra en este mundo, sino que va hacia la Jerusalén celestial, a la patria que Dios nos tiene preparado. Pero también cuando se habla de nación, es porque ese pueblo tiene una tierra, tiene un lugar. Israel fue muchos años, muchos siglos, un pueblo sin tierra. Ahora es una nación, es un pueblo que tiene una tierra, por lo tanto es una nación, y está ordenada jurídicamente, tiene una representación. Nosotros también tenemos una representación, pero en el cielo. Y tenemos nuestro soberano y Señor, que es el Señor Jesús. Hermanos, somos llamados a recordar que somos extranjeros y peregrinos. De tal manera entonces que, como los patriarcas antiguos, nosotros debemos reflejar el carácter de verdaderos peregrinos y extranjeros. Peregrinos porque estamos de paso, y extranjeros porque tenemos una cultura, una mentalidad, una patria. Tenemos una constitución, que es este libro precioso, la palabra de Dios. Tenemos las leyes del cielo, declaradas en las Escrituras, que rigen nuestra conducta y que deben influenciar poderosamente también nuestra mentalidad. Siempre fue la voluntad de Dios desde el principio de la historia bíblica separó la luz de las tinieblas, separa a Abraham a sus propósitos. Dios siempre quiso separar y lo hará hacia el futuro también. Y lo está haciendo ahora cuando Él nos llama a salir fuera. En el futuro aún los santos o los mártires de la gran tribulación, el Señor les dirá: salid de en medio de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia. Pueblo mío les llamará, porque aquellos serán perseguidos en medio de las naciones. Nosotros somos el pueblo celestial de Dios, nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, vale la pena seguir el ejemplo de los patriarcas, quienes dice la palabra que confesaban permanentemente que ellos eran extranjeros y peregrinos, recordando aquellas hermosas palabras que el autor a los hebreos describe, precisamente de aquellos que pudiésemos decir inauguraron la senda, el ejemplo de peregrinos y de extranjeros. Dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos, es decir, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, etc.
sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Esa palabra mirar tiene que ver con lo que es el ejercicio de la fe. La fe mira hacia el futuro y trae al presente las promesas futuras y se goza en ellas, mirándolo de lejos. Moisés también, dice la palabra, se sostuvo como viendo o mirando al invisible. Y dice, y creyéndolo. Y luego saludándolo, es decir, abrazándolo. Y aquí está el permanente ejercicio de ellos. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sara, Abraham, Isaac, Jacob confesaban que eran peregrinos sobre la tierra. Ni aun la muerte les desalentó en el hecho de que finalmente ellos comprendieron que Dios tenía preparado algo mucho mejor, mucho más grande, mucho más hermoso que lo que las sociedades de este mundo, las culturas de este mundo, los reinos de este mundo pudiesen realmente ofrecerle. Abraham, hermanos, cuando fue llamado por el Señor, en su obediencia al Señor pasó a través de distintas ciudades. Le podemos llamar distintas sociedades. Ninguna de ellas pudo cautivarle. Ninguna de ellas pudo apartarle del llamamiento de Dios. El Dios de la gloria apareció a Abraham, nos dice la Biblia. Un Dios cuya gloria eclipsó la gloria de Ur. Ur de los caldeos le podríamos llamar la ciudad de la gloria efímera. Pero fue tan grande, impactante el llamamiento de Dios a Abraham, que él consideró, como cuando Pablo nos dice, yo lo pesé todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo, también Abraham pesó de más valor el llamamiento de Dios, el conocimiento de aquel Dios único y verdadero, que le llamaba a salir de las vanidades del mundo de Ur. Esa gloria le cautivó, como un día nos cautivó la gloria del Evangelio de Cristo a nuestras almas. El peregrino Abraham, junto con su esposa Sara, salió de Ur de los Caldeos, la ciudad de la gloria efímera. Claro, le siguió Taré, su padre, entusiasmado con el llamamiento de Abraham. Taré, el entusiasta, y también Lot. No dudamos de la fe de Lot. Pero es muy distinta la profundidad del llamado de Abraham. Bien hizo Lot en asociarse en esa salida con su tío Abraham. Pero vamos viendo que a medida que van pasando por distintas ciudades y sociedades, éstas van cautivando y van tirando sus lazos para atrapar a los peregrinos. En la senda de nuestro peregrinar, de nuestro salir por la fe en Cristo, del reino de las tinieblas, hasta cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, habrá muchas ciudades y muchos enemigos, obstáculos y tentaciones que querrán apartarnos del camino de los peregrinos. Del camino de los peregrinos. Como cuando el pueblo de Israel habría de llegar a Canaán y llegan ahí a los límites de Esaú, de Moab y Esaú, nos dice la palabra, que Israel le manda una carta a los edomitas de Esaú, le dicen, por el camino real, dice, iremos, y no nos apartaremos, ni a derecha ni a izquierda. Déjanos pasar, dice Moisés, porque vamos camino a Canaán. No nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda, por el camino real iremos. Hay un camino real, que es el camino de todos los peregrinos, que han puesto la fe en las promesas de Dios. Los antiguos en las promesas de Dios, de una tierra, de una patria celestial. Nosotros los creyentes, llamados a formar la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo celestial, tenemos una ciudadanía a la cual vamos. En realidad, más que vamos, un día el Señor vendrá a buscarnos, a todos. Algunos ya han entrado en las puertas de la gloria, a través de la muerte. Quiera el Señor que en esta noche pueda venir a buscarnos, porque le esperamos. Pablo le llama el Salvador, el Señor nuestro. Mientras tanto, debemos ser como extranjeros y peregrinos. En Harán, Taré se quedó en Harán. 5 años demoró la obediencia de Abraham.
Harán le vamos a llamar la ciudad de la prosperidad. 4 salieron de Ur, uno se quedó en Harán, uno llamado Taré. Si era un hombre de fe realmente Taré, no lo sabemos. Pero Harán, la antigua Damasco quizás, la ruta de los grandes comercios, ofreció una buena oportunidad de asentarse en este mundo al peregrino Taré. Y se quedó estancado y nunca llegó a Canaán, a donde Dios había enviado a Abraham. Luego pasan a Egipto. Y sabemos que en Egipto tiende sus lazos de prosperidad, de poder, de grandeza humana. Y gracias a Dios, porque Dios, el mismo Dios que espera la fe nuestra, es el que también nos sostiene nuestra fe. Y frente a las debilidades de Abraham, Dios sostuvo la fe de Abraham y lo disciplinó, le enseñó, de tal manera que Abraham salió decepcionado de la experiencia de Egipto. En cambio, Lot, hermanos, salió cautivado por Egipto. Cosas que nunca debieron haberse traído de Egipto, se trajeron a Canaán. Sara, una sierva al estilo de las grandes señoras de la antigüedad. ¿Y qué se trajo Lot? Se trajo la semilla de la mundanalidad, de las tentaciones del mundo en su corazón, que luego brotaron claramente cuando miró Sodoma y Gomorra. Egipto es la ciudad del poder. Sodoma y Gomorra las ciudades de la inmoralidad, del pecado. ¿Qué puede hacer un justo como Lot? Allí en las puertas de las ciudades, de hombres cuya conducta nefanda, dice Pedro, es un medio, un ambiente donde el cristiano jamás debiera haber estado. Un justo como Lot jamás debió haber estado allí. Dice la palabra que Abraham se va al sur de Sodoma y Gomorra, lo más lejos posible de esas sociedades, a Hebrón, la ciudad de la comunión. Hermanos, 4 salieron de Ur de los Caldeos, 4 peregrinos. Uno quedó atrapado en la prosperidad. Lot en los cantos de sirena de Sodoma y de Gomorra. Y solo tenemos 2, Abraham y Sara. Ninguna de estas sociedades los atrapó. Porque ellos esperaban, dice Hebreos 11, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad cuyo fundamento es eterno, que los siglos no lo erosionan, los pasos de los años no erosionarán. Todos los grandes imperios, las grandes sociedades, ya son historia, quedaron sepultadas en las arenas del desierto. ¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde está la gloria de Egipto? ¿Dónde está la gloria de Media y de Persia? ¿Dónde están esas sociedades para las cuales, dice Habacuc, los seres humanos trabajaron solamente para el juicio y el fuego? ¿Qué será de esta sociedad en la cual vivimos, en que el mundo se afana tanto, como los pájaros que construyen un nido en un árbol que está pronto a ser derribado? Hermanos, ¿es posible que nosotros los cristianos tengamos una mente terrenal y nos afanemos tanto en las glorias, en las metas de este mundo, muchas de ellas legítimas, por supuesto, porque tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que desarrollarnos, pero la palabra de Dios dice: la bendición es del Señor es la que enriquece, y no añade con ella tristeza. Somos llamados a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, como peregrinos y extranjeros, debemos vivir a la luz de ese gran privilegio, de esa gran responsabilidad que tenemos delante del Señor como extranjeros y como peregrinos. Dice el apóstol entonces: nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nuestra mente debe buscar siempre, la mente espiritual del creyente, el afán del creyente debe buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los filipenses eran una colonia romana en Macedonia. Tenían un emperador a quien obedecían, tenían una ciudadanía que tenía el primer lugar, pero obedecían las leyes de Macedonia, porque finalmente los romanos gobernaban en Macedonia. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía celestial y obedecemos las reglas y normas de esta sociedad en la cual vivimos. Como el apóstol Pablo nos enseña ahí en Romanos,
que nosotros los creyentes nos sometemos, debemos someternos a todas las autoridades, a todos los que están en eminencia. Obedecemos en la medida que aquello no se oponga a los intereses del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Pero el testimonio del creyente es que es peregrino y extranjero. El creyente tiene una ciudadanía celestial, por lo tanto, en primer lugar está aquello. Y en último lugar, si usted lo quiere, los asuntos terrenales. La palabra ciudadanía significa política. Pablo está diciendo, en el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento, hermanos, dice, nuestra política, lo repito con mucha insistencia, nuestra política está en los cielos. Usted puede tener su opinión, usted puede tener su preocupación en los asuntos de nuestro país, o donde quiera que haya un cristiano, pero finalmente la causa más importante, la preocupación más importante del cristiano debe ser la política del cielo, los asuntos del cielo. Como el Señor dijo, en los negocios, en los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Yo apelo, yo llamo a todos los hermanos, especialmente los jóvenes en este último tiempo, a que se abstengan, a que se cuiden, a que no caigan en la tentación de involucrarse en las causas de este mundo, causas que no tienen ningún valor delante de Dios, cualquiera que ella sea, cualquiera que ella sea. Ha sido triste ver cómo jóvenes cristianos a través del país, a través de los medios sociales, que pueden ser una bendición, están siendo un perjuicio, porque lamentablemente todo este ir y venir, toda esta contingencia atrapa el corazón de los peregrinos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las causas de justicia de este mundo, legítimas o no? ¿Qué tenemos que ver nosotros con las causas morales de este mundo, con la ecología de este mundo, con las demandas de este mundo? Allí está el mundo luchando por causas que llevan más de 6.000 años. Y mientras el pecado aquí está en la tierra, hermanos, son una pérdida de tiempo. No las despreciamos en absoluto. Hay cosas que son legítimas. Pero quisiera ver a mis hermanos jóvenes dando like, me gusta, enviando y reenviando mensajes y memes y cosas, en vez de política, en vez de asociarse con la mentalidad de este mundo. Quisiera verles usando ese tiempo precioso, predicando el Evangelio, enviando textos bíblicos, palabra de Dios, a un mundo que va a perecer, a un mundo que se va a perder. No perdamos el tiempo, lo vuelvo a decir, en asumir las causas de un mundo que construye un nido en un árbol que pronto va a perecer. Un mundo que en su carácter, el cosmos, el orden de este mundo, es contrario al carácter de Dios. Es triste ver que creyentes asuman las causas pobres y banales de este mundo y hagan a veces inclusive una verdadera apología. Recordemos, hermanos, con mucho respeto, con mucho amor a mis hermanos jóvenes y aún nosotros los más adultos, que podemos tener nuestra opinión válida, formada en nuestro ambiente familiar, téngala si usted quiere, pero el cristiano jamás debe expresar nada que sea de este mundo. El único tema que nos debe llevar a ser fieles es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Abraham era un peregrino y en la ciudad que llegaba levantaba un altar. Luego que levantó el altar del testimonio, nos dice la palabra, levantó un altar en la colina. Ese es el altar de la separación. Seguramente Abraham se relacionaba con los mercaderes y los hombres de negocio, porque él tenía bienes, animales, tenía siervos y siervas. Él vivía, comerciaba para vivir, pero el contacto que hacía con el mundo era el necesario para vivir, porque el contacto real con el mundo de Abraham era levantar el altar del testimonio. Joven hermano, joven adulto, derriba el altar de la política, sácalo de tu vida. No caigamos en la tentación hacia el futuro.
Yo no sé lo que va a pasar con nuestro país, con la sociedad entera del mundo, pero es mejor abstenernos. Más que involucrarnos, la Biblia nos llama a orar. Debemos orar por nuestras autoridades, porque somos peregrinos y extranjeros, pero no desconectados de las realidades de este mundo. Pero Dios nos llama a orar por los que están en eminencia. Queremos vivir quieta y sosegadamente. Esa es la labor de un peregrino. Esa es la labor de un extranjero. Es de muy mal gusto cuando extranjeros se meten en los asuntos de un país. No es bien visto ni siquiera por los inconversos. Cuanto más nosotros los creyentes. Dejemos las causas pobres de este mundo y dediquémonos. Usemos todos nuestros medios sociales, nuestras palabras, nuestro testimonio, para la única causa que tiene recompensa eterna, que tiene grande galardón, la causa del Señor. Porque Pablo dice, aún lo digo llorando, hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. No nos debiera llevar a compadecernos el hecho de que aquellos que conocemos, muchos de ellos se perderán eternamente. Si tenemos ese conocimiento y esa responsabilidad, podemos gastar nuestro precioso tiempo en cosas que finalmente no valen la pena. El Señor dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Si mi reino fuera de este mundo, mis enemigos pelearían por mí y sería una causa legítima. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato se quedó sorprendido y el Señor dio su gran testimonio. La razón de mi venida a este mundo y el propósito por el cual yo estoy aquí es para dar testimonio de la verdad. Y esas deberían ser también nuestras palabras. Hermano joven, hermano querido, quien quiera que sea, la razón por la cual Cristo te salvó es no solamente para librarte del infierno, es para que tengas la meta suprema de conocerle, vivir la vida en el poder de la resurrección que Dios obró, la nueva vida, y si es necesario sufrir por él. La meta por la cual, la razón por la cual te salvó también es para que des testimonio de él. No es un concepto poético o idealista, no es una metáfora. Somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, fuimos llamados de nuestra propia Ur, la ciudad de la vanagloria efímera, la ciudad de la prosperidad, la sociedad del poder, la sociedad del pecado, de la inmoralidad, la sociedad de las causas justas o injustas. Fuimos llamados a la Jerusalén celestial. Dice aquí, la ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde esperamos al Salvador? Al Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol usa la palabra esperar, usa la misma, lo podemos graficar en el acto de saqueo, cuando en medio de la multitud que le obstaculiza ver al Señor, poder contemplar al Señor, él en su baja estatura se empina, se empina sobre sus pies para tratar de ver al Señor. Es expectación. Saqueo tenía una sola meta, ver al Señor. La multitud perdió valor. Eso es lo que significa la palabra le esperamos. Hermano, todo lo demás de este mundo debe perder importancia cuando se trata de esperarle a Él, al Salvador, al Señor Jesucristo, al que nos salvó y al que tiene todos los derechos sobre nuestra vida, por cuanto nos compró al precio infinito de su sangre. Sí, ese es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y Él un día vendrá, un día cuando nadie lo piense, ¿no es cierto? Ojalá venga hoy día mismo y nos salvará y nos introducirá. Nos salvará de la presencia del pecado, de estos mismos cuerpos, nos dice la palabra. Como dice el verso 21, para transformar el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese texto, Dios mediante, hermano, si el Señor lo permite, si Él no ha venido, si nuestro Señor no ha venido a buscarnos, lo veremos el día lunes, si el Señor lo permite. Que el Señor bendiga su palabra. Hermosa ciudad he leído
en el reino de Dios más allá. De su muro de jaspe sabido, de oro puro es aquella ciudad. Por el medio va el río de vida, cual cristal resplandece en sus aguas, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Las mansiones de luz he leído, preparadas por mi Salvador, y los suyos que aquí le han servido ya descansan con Cristo el Señor. Ni el pecado ni el llanto allí entran, y ninguno se envejecerá, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Y Jesús tan amante leído, que recibe al más vil pecador, perdonándole todo el delito, cuando vuelve con fe al Salvador. También sé que protege y guía todo aquel que al redil quiere entrar, mas ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Oh, no se puede contar. Oh, no se puede contar, ni aun la mitad de sus glorias al hombre se puede contar.